toda la gloria sea para Dios. Amigos o hermanos que me escuchan, ya saben que cuando digo hermanos me refiero también a las mujeres. No tenemos que participar de esa basura del mensaje inclusivo de hermanos, hermanas y hermanes. Todo eso es basura creada por el diablo. Y si tú dices que eres cristiano, no debes de participar de esa basura. Como tampoco deberías de estar participando de tanta basura que se predica en los templos. Pero, como dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito y el cerdo al lodo. Hay muchos cristianos que se les ha hablado la palabra y no les agrada y buscan una congregación en donde los que predican vivan igual que ellos, es decir, vuelven a comerse lo que vomitaron, vuelven a revolcarse en el lodo. Pero ellos dicen creer en Jesús, otros dicen que permanecen en la sana doctrina, otros que buscan a Dios con su corazón, en fin. Esta es una iglesia de gente perfecta. No sé por qué, escucha, no sé por qué si esta es una iglesia de gente llena de miembros perfectos, no sé por qué Jesús dijo que los va a vomitar por su boca. No sé. Vivimos en la iglesia más perfecta que jamás haya existido, en donde todos son santos, en donde todos son hijos de papá, en donde todos están colmados de bendiciones, en donde están trabajando para establecer el reino de Dios en la tierra, en donde nada más están esperando la venida de Cristo para irse con Él. ¿Qué más podría pedir Dios de una iglesia como esta? Sin embargo, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es lo que se vomita? Lo que da asco. Y estas palabras que acabas de oír, a muchos no les agradan. Pero dime, hermano, tú que estás escuchando este mensaje, y espero que lo compartas con otros muchos más, porque de esa manera tú también puedes servirle a Dios. Dime, ¿qué crees que estas palabras que acabo de decir no te gustaron o no le gustaron a algunos? Y dirán, esa es interpretación de hombre. Bueno, ¿qué crees que pasaría si Jesús viniera nuevamente a predicar el Evangelio? Que ya no dijera que es Jesús, sino que empezara a predicar como cuando Él comenzó su ministerio, que no se hacía propaganda, Él simplemente vino y hizo lo suyo. ¿Qué crees que pasaría si el Señor viniera ahorita a predicar el Evangelio? Bueno, como Él siempre fue muy respetuoso y dejó que cada quien tomara su elección, pues volvería a hacer lo mismo. Nada más que su predicación tal vez hoy fuera más agresiva. ¿Te acuerdas aquel día cuando entró al templo y echó a los que vendían todo ese tipo de cosas, los echó afuera y dijo, la casa de mi Padre es llamada casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones? ¿Qué crees que haría ahorita el Señor si entrara a los famosos templos norteamericanos, en donde tienen a la salida su cafetería, su comedor? ¿Qué crees que haría en esos templos? O en los templos a donde, como el mercado de aquí en México, hay un templo que está en la colonia Tacuba, no recuerdo, creo que Centro de Fe se llama. A la salida te venden camisas, pulseras, discos. ¿Qué crees que haría el Señor en ese templo? Supuestamente Centro de Fe, y el que lo dirige es un apóstol. ¿Qué crees que le diría el Señor a ese apóstol? Amigo, tú no eres de mis apóstoles. Yo solo tuve 13 apóstoles, y tú no eres de ellos. ¿Sabes qué le diría aquel hombre al Señor? ¿Qué crees? Lo dejo a tu imaginación. ¿Qué crees que le diría aquel hombre al Señor? Y cuando le dijera, ¿por qué vendes todo esto? Si mi casa es casa de oración.
¿Qué crees que aquel hombre le respondería? Y su esposa, que supuestamente es profeta, y que el Señor le dijera: mujer, si eres profeta, ¿por qué no se cumple lo que tú has dicho? ¿Qué crees que respondería esa mujer? Yo estoy seguro que harían un culto especial y dirían: cuídense de un hombre que anda por ahí tratando de destruir la obra del Señor. Es lo que harían. ¿Qué crees que haría el Señor si llegara a un culto en donde al frente se está celebrando una obra de diversión para los niños, payasitos cristianos, mimos cristianos? ¿Qué crees que haría el Señor si llegara en ese momento a ese lugar? ¿Crees que se sentaría a aplaudirles? ¿O les diría: cuando los niños se acercaron a mí, cuando yo les enseñé estas cosas? ¿Cuándo? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, pero como los padres de ahora son tan inútiles, como tienen el cerebro bloqueado y no se les ocurre cómo educar a sus hijos en la palabra, tienen que llevarlos a que se los diviertan los payasitos cristianos, porque son pero tan inútiles, tan torpes, que no se les ocurre cómo educar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Qué crees que pasaría si el Señor se apareciera en uno de esos lugares muy solemnes en donde están los pastores y los evangelistas todos reunidos en un congreso, y se apareciera el Señor a predicar? ¿Qué crees que le diría? Yo creo que lo primero que le dirían es: muéstranos tus credenciales, muéstranos tus títulos. Si quieres participar de esta conferencia, muéstranos tus títulos. ¿Qué crees que les diría el Señor? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran ustedes y a los que quieren entrar no los dejan. ¿Qué crees que haría el Señor si entrara a una iglesia de legalistas? ¿Qué crees que haría el Señor al ver que las mujeres con la falda casi arrastrando en el suelo, tapándose la cabeza desde antes de entrar hasta después de salir, con sus caras pálidas por tanto ayuno, paradas como momias, tanto hombres como mujeres, sin voltear hacia ningún lado porque todo es pecado, y como robots repitiendo y haciendo lo que dice el líder? ¿Qué crees que haría el Señor en un lugar como este? O por el lado contrario, imagínate que el Señor entrara a una congregación en donde se está cantando heavy metal, death metal, rock pesado, cumbias. ¿Crees que el Señor sacaría a alguna de las jóvenes para bailar con ellas? ¿O crees que se pondría a brincar como endemoniado, como hacen muchos en estos supuestos lugares? ¿Crees que eso haría el Señor? Tú dime, porque mucha gente dice: Dios es amor, Él lo que quiere es lo de adentro. Tú dime, ¿Jesús participaría de todo esto? ¿Qué haría el Señor si entrara a una congregación en donde la gente apenas si tiene que comer y el que está al frente exprimiéndolos con el diezmo? ¿Qué haría el Señor si entrara a una congregación de esas de fe y prosperidad y lo único que oyera sería hablar del dinero? ¿Qué haría el Señor si entrara a una de esas congregaciones en donde se predican los falsos avivamientos y los falsos milagros y la gente cae al suelo y se revuelca? ¿Qué crees que haría el Señor? ¿Crees que realmente no haría nada? Yo creo que en todos estos casos el Señor se saldría y buscaría un lugar apartado y lloraría. Él es Dios y Él sabía que esto iba a pasar, pero si fuera humano como nosotros diría: ¿de qué sirvió mi muerte? ¿De qué sirvió haber sufrido tanto por ellos?
¿De qué haber sufrido? ¿De qué sirvió haber vivido 33 años en santidad, soportando todo tipo de tentaciones, fríos, enfermedades, hambres, desprecios, burlas, críticas, golpes? ¿De qué sirvió haber estado desnudo totalmente en la cruz, con esa golpiza tan tremenda que me dieron? ¿De qué sirvió haberle dicho a mi Padre, Padre, perdónalos? ¿De qué sirvió todo lo que hice? Si ahora esta gente vive más entregada al diablo que a mi Padre. Eso pensaría Jesús si fuera hombre como nosotros. Si Jesús entrara a predicar a una iglesia legalista, en donde las bendiciones se compran con ayunos, con oraciones, con esfuerzos, con sacrificios, si el Señor Jesús entrara a predicar ahí, lo primero que diría sería: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Misericordia quiero y no sacrificio. Si el Señor entrara a una congregación de esas modernas, en donde se toca ese tipo de música diabólica y le han cambiado el nombre y las mujeres van vestidas como se les da la gana y los hombres igual, Él diría: escuchen, príncipes de Sodoma, escuchen, pueblo de Gomorra. Eso les diría el Señor. Y si el Señor entrara a una de esas congregaciones donde están esos falsos apóstoles y se predica de fe y prosperidad, diría: en verdad les digo que en aquel día el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerante que para ustedes. Y si el Señor entrara a una de esas congregaciones, a una conferencia donde están los grandes líderes, el Señor diría de manera muy tajante: ay de vosotros, sepulcros blanqueados, que por fuera lucen muy hermosos, pero por dentro están huesos, llenos de huesos de podredumbre. Eso es lo que el Señor predicaría. ¿Sabes qué haría la iglesia? Lo rechazarían y se empezarían a mandar mensajes de un movimiento a otro. No lo reciban, no reciban a un hombre que anda predicando por ahí, no lo reciban. ¿Qué haría el Señor si entrara a una iglesia, a una congregación en donde está ahí un sacerdote, un obispo mormón y un pastor y todos predicando? ¿Qué haría el Señor? Les diría: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y qué comunión los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas? Apártense de ellos y sean santos. Si el Señor Jesucristo viniera ahorita a predicar, ¿sabes qué pasaría? Volvería a dividir al mundo, pero esta vez no al mundo secular, sino al mundo religioso, porque habría un grupo pequeño que lo identificaría y lo seguiría y diría: esta es palabra de Dios, porque así está escrito: si la palabra de Dios morara en ustedes, sabrían si yo soy de Dios o no. Así que si el Señor Jesús viniera ahorita, tendría que derribar casi todas las iglesias cristianas, todos esos pastores que se han puesto nada más porque han tenido el capricho de ser pastores, todos aquellos que han agarrado esto como un negocio, todos aquellos que han creído en esa falsa doctrina de recibe a Jesús en tu corazón. En pocas palabras, Jesús barrería casi todas las congregaciones, y de hecho es lo que va a hacer dentro de poco. No va a venir a predicar, pero va a venir a echar la paja aparte del trigo. Seamos honestos, hermano. ¿Tú crees que si Jesús fuera a predicar hoy a tu congregación, por favor, medita en esto? ¿Tú crees que si Jesús fuera hoy a visitar tu congregación, crees que los felicitaría? ¿Crees que realmente diría: me glorifico en esta congregación, aquí se me honra, aquí se deja sentir mi poder y mi presencia, porque me han honrado, yo estoy con ellos? ¿Crees que pasaría eso? No, hermano, no te engañes. En la mayoría de las iglesias lo que se predica es palabra de hombre, no palabra de Dios. Porque para tener palabra de Dios hay que pasar tiempo en comunión con Dios.
El que va a predicar tiene que pasar tiempo en comunión con Dios, pidiéndole que le dé la palabra. Sin embargo, hoy la mayoría de los líderes han solucionado ese problema muy fácil. Van, compran sus sermones, sus bosquejos, sus Biblias ya preparadas, o le piden consejos a otro pastor, o simplemente se los roban de internet. Hermano, si Jesús viniera a predicar en este momento a la tierra, lo volverían a crucificar. La primera vez fue su pueblo, hoy sería la iglesia la que lo volviera a crucificar. La prueba está en que cuando tú le hablas a los hermanos de otro movimiento de santidad, te quieren golpear, te quieren agredir. Cuando tú les dices, hermano, tu vida está mal porque la Biblia dice así y así. No, hermano, yo te creía que eras más maduro, yo creía que me querías, yo creía que eras de otra manera. Y te dejan de hablar. Te rodean, cuando ven que vas a pasar, se pasan para la otra banqueta. Y si a la palabra que nosotros hablamos la rechazan, imagínate si el Hijo de Dios viniera otra vez a la tierra a hablarles con dureza, con fuerza, lo volverían a crucificar. Alguien dirá, pero es que Jesús no hablaba con dureza, es que Jesús no hablaba más que con amor. Y entonces cuando dijo, y aquellos que se les cayó la torre de Siloé, ¿creen que eran más pecadores que ustedes y si no se arrepienten les pasará lo mismo? Y aquel día cuando dijo que venía una gran tribulación, y aquel día que dijo, y si en el árbol seco se hace esto, en el árbol verde se hace esto, ¿qué no se hará en el seco? ¿Tú crees que el Señor se la pasaba hablando todas esas bobadas de que, ay hijos, yo los amo, tengo un plan maravilloso para ustedes, solamente déjenme entrar en su corazón, se lo suplico, por favor, déjenme entrar para que yo viva en él? ¿Tú crees que él predicaba esa basura? Esa basura es del diablo, esa basura la han inventado hombres perversos, que lo que menos les interesa es que las almas se convierten. Si Jesús viniera a predicar en este momento, hermano, ¿tú lo seguirías? ¿Estarías dispuesto a abandonar tu congregación para seguirlo a Él? Imagínate que el Señor viniera a predicar y lograras identificarlo. Señor, quiero seguirte. Y el Señor te dijera, deja tu familia, a tu esposa, a tus hijos, deja tu congregación y sígueme. ¿Qué harías? Ya te imagino. No, hermano, amén, gloria a Dios, yo dejo todo por el Señor. ¿Y por qué entonces no lo dejas ahorita, hipócrita? ¿Por qué entonces ahorita no dejas todo por el Señor? No seas hipócrita. No seas hipócrita. No digas que tú dejarías todo por seguir al Señor. ¿Por qué no lo haces ahorita entonces? ¿Por qué te has aferrado a vivirte revolcándote en el lodo y entre la basura? ¿Por qué? No, hermano, no nos engañemos. El que no deja nada por servirle a Dios, no dejará nada por seguir a Cristo. No te engañes, no te engañes. Ya dejemos esa falsa fe de que, no, yo por la fe declaro y tengo un Dios poderoso y en el nombre de Jesús y voy a hacer una oración poderosa. Toda esa basura te la metió el diablo en la cabeza. Toda esa basura te la metió el diablo en la cabeza. ¿Acaso Josué dijo, no hermanos, ahorita van a ver y voy a ordenarle que Josué que se detenga porque tengo un Dios poderoso y van a ver? ¿A poco hizo Josué esas ridiculeces? Josué nada más dijo, sol detente y luna no camines y se acabó. Él no creía que tenía un Dios poderoso. Él sabía que tenía un Dios poderoso y que lo escuchaba. Todas tus demás payasadas y ridiculeces son eso, nada más. Tú no vives el Evangelio. Tú nada más crees que vives el Evangelio. Así que si Cristo viniera a predicar ahorita a la tierra, quizás tú mismo que escuchas serían de los que gritaran, crucifícale, crucifícale, que no nos hable de santidad, que no nos hable del poder de Dios, que no nos hable que tenemos que dejar el pecado.
Pero si tú escuchaste esta predicación, que es del corazón de Dios para ti, espero que no tengas que esperar hasta que Jesús venga para componer tu vida, sino que la compongas ya desde ahora. Déjate de cuentos, hermano, y demuéstrale con hechos a la gente que Jesucristo vive en ti. Con hechos. Que los hechos hablen por sí solos. Pues así está escrito: gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Si tú realmente vives en el Evangelio, la gente vendrá a buscar a Dios a través de ti. La gente vendrá solita a preguntarte, ¿verdad que no lo hacen? Porque el Señor no te ha honrado. Y no te ha honrado porque Él dice: yo honro a los que me honran. Quiere decir que tu vida no honra la gloria de Dios. Medita bien en todo esto, porque el tiempo se está viniendo encima. Solo Dios sabe cuánto nos queda. Que Dios te bendiga.